La respuesta del mundo desarrollado ante la crisis energética que nos aflige en estos momentos ha puesto de manifiesto dos cosas. La primera, y aunque nos duela reconocerlo, a mí no me duele porque ya lo sabía y entiendo que a muchos de vosotros, que sois la mejor audiencia que uno pueda esperar, pues tampoco sorprende, es la dependencia que tiene Occidente y el primer mundo por extensión de los combustibles fósiles. Y la segunda es que también ha puesto de manifiesto es la actitud del primer mundo respecto a los propios combustibles fósiles. Así que nos hemos encontrado con que mientras los países ricos se dedican a amenazar y a pedir a los países en desarrollo, a los países del tercer mundo, les piden, les exigen poco menos que pasen a utilizar energías renovables. De hecho, el mes pasado el G7 llegó a anunciar que ya no financiaría de ahora en adelante, el desarrollo de cualquier tipo de energía que emplee combustibles fósiles en esos países. Sus bancos, empresas y demás no podrán hacerlo. Por combustibles fósiles hay que entender centrales de gas de ciclo combinado, cualquier proyecto relacionado con el carbón o con el petróleo, lo que viene siendo el combustible fósil de toda la vida. Pues bien, que ya no lo financiarán porque es malo para el planeta, para el clima, y bien, hay que predicar con el ejemplo, pero que prediquen los demás. Es decir, van a padecerlo los países del tercer mundo, no los del primer mundo. ¿Por qué? Porque mientras hacen esto y dicen esto, entre tanto, los países europeos o Estados Unidos están tirándose por el suelo y rogando a los países de Oriente Medio, por ejemplo, y no solo Oriente Medio, también de la propia África, que aumenten, cuando sea, los de la OPEP en general, que aumenten como sea la producción de petróleo, porque no les llega y porque necesitan que haya más crudo en el mercado para que a ellos les bajen los precios. Para que bajen los precios en general y así también lo haga el litro de gasolina, que en Estados Unidos se ha puesto, como bien sabemos, en algunos lugares a $7 el galón, y en Europa pues está ya muy por encima de los 2 euros el litro. En España ya consistentemente por encima de los 2 euros el litro. ¿Eso qué significa? Pues que empieza a tocar fibra sensible. Son los europeos los que se sienten que no están bien, que la gente está enfadada, y eso al final, de una manera u otra, lo van a terminar pagando los propios políticos, los mismos que dicen en las cumbres internacionales que bajo ningún concepto deben financiar combustibles fósiles en el tercer mundo, porque esos combustibles fósiles tienen un problema, y es que, como os he dicho antes, ensucian, no más que ensucian, emiten CO2, su combustión, porque si quemamos bien carbón se puede limitar en gran medida la emisión de partículas contaminantes, lo que venían siendo partículas contaminantes, porque ahora ya consideran que el CO2, que es lo que yo estoy expulsando por la boca ahora mismo, es un contaminante, y no lo es un gas de efecto invernadero, pero no propiamente un contaminante. Bien, pues mientras dicen una cosa, están haciendo exactamente la contraria. Están pidiendo a los países de la OPEP, a los productores de petróleo, que produzcan más. Pero es que están yendo un poquitín más lejos. Alemania, por ejemplo, está reabriendo las centrales de carbón, como bien sabemos, porque en mala hora, hace cosa de 10 años, se les ocurrió cerrar o empezar a cerrar las centrales nucleares. Tienen la luz por las nubes y necesitan generar electricidad. El gas se les ha puesto muy caro y además tienen problemas de suministro por parte de Rusia y han tenido que empezar a quemar carbón. Alemania es un país muy rico en carbón, lo extrae de forma es muy accesible, de forma muy barata, y vamos a cielo abierto, no es como esas minas de carbón españolas que había que hacer galerías, y además un carbón muy bueno, y las está reabriendo pues para no quedarse a oscuras. En el caso de España, por ejemplo, o de Italia, pues lo que están haciendo es rogar a los argelinos que les envíen más gas. En nuestro caso, pues a pesar de que se lo pedimos, se encarga luego el gobierno de molestarles por otro lado para que nos envíen lo justito. Bien, el mundo desarrollado, como bien sabemos, y os he dicho ya en alguna contracrónica, se hizo rico a través del uso de combustibles fósiles. No se desarrolló porque los europeos o los estadounidenses sean más inteligentes, que no lo son igual de inteligentes o de poco inteligentes que cualquier otro ser humano. Pero
una de las razones por las cuales toda esa gente inteligente pudo desarrollar sus países, una de las razones, no es la única, pero sí es una de ellas, es porque dispuso de una fuente de energía, de mucho combustible, de origen fósil naturalmente, gran cantidad a un precio barato. Esos combustibles fósiles, por supuesto, siguen siendo los que impulsan las economías actuales, la economía española, por ejemplo, la estadounidense, la alemana, la belga, la italiana o la británica, las impulsan no las energías renovables, a pesar de que su participación ha ido creciendo en los últimos años, sino los combustibles fósiles. Tenemos, es cierto, muchos aerogeneradores, tenemos también muchos paneles solares, especialmente estos últimos instalados en los últimos años, pero como bien sabemos son intermitentes. Es decir, generan electricidad solo cuando hace sol o hace viento. Ahora mismo los paneles en España están generando electricidad, pues porque estamos a finales de junio, que es el periodo con más insolación de todo el año y todavía es de día. Pero vamos, en 2 horas dejarán de generar electricidad y yo en cambio, igual que vosotros, pediremos encender la luz o poner la lavadora o encender la televisión, o las fábricas querrán, las que estén abiertas, las que trabajen en 3 turnos querrán seguir fabricando y necesitarán energía que venga de algún sitio. El sol no podrá ser ya, obviamente, podría ser del viento, pero tampoco es que hace demasiado, a pesar de que sopla aquí un airecito muy rico. Pero vamos, no es que la producción eólica esté ahora mismo por las nubes, porque la situación es anticiclónica en estos momentos. Podríamos decir que siempre nos quedan las baterías, pero la tecnología de baterías está todavía en pañales. Bueno, tengo un dato que he encontrado y que me ha encantado. Todas las baterías que hay en el mundo, cuando digo todas, es todas las baterías que hay en el mundo, servirían para alimentar el consumo, para abastecer el consumo de electricidad global de todo el mundo durante 1,5 minutos. Sí, 1,5 minutos, es decir, mucho menos de lo que dura el a la contra. Eso serían todas las baterías en el caso de que las cargásemos y las enchufásemos a la red eléctrica mundial. Evidentemente eso no se podría hacer en la práctica, pero como construcción teórica daría para 1,5 minutos de consumo global. Y la cosa va para largo, podríamos pensar, bueno, en 2, 3, 4 años se habrá solucionado y ya las habremos metido nuevas baterías y ya dará por lo menos para 6 meses. No. Según las estimaciones, las más optimistas, para el año 2030, es decir, para dentro de 8 años, las baterías del mundo cubrirán aproximadamente el consumo de unos 11 o 12 minutos, consumo global. Y estamos hablando con estimaciones optimistas y partiendo del hecho de que se van a fabricar millones y millones y millones de baterías. Vamos, que queda mucho combustible fósil por quemar, nos guste o no nos guste, es lo que hay. Seguramente a nuestros antepasados que iban en coches de caballos a principios del siglo XIX no sabían que iban a venir los vehículos actuales, pero si se lo hubieran dicho, tendrían que haberles dicho también, pero tranquilos que todavía falta siglo y pico para que esto llegue, como mínimo un siglo, y empezaréis a ver, no tendréis que ir en coches tirados por caballos, o podréis ir en ferrocarril, o podréis ir en vehículos a motor, pero vosotros no lo veréis, lo verán como mucho vuestros hijos o ya seguramente vuestros nietos y bisnietos. Pues lo mismo pasa con esto de las baterías y de depender exclusivamente de la energía renovable. Seguramente nuestros nietos o bisnietos terminen viéndolo y será una gran noticia para ellos, porque la energía solar pues siempre es útil, o la eólica, y es limpia y además gratuita una vez has amortizado el aerogenerador y el panel solar, pero hoy por hoy todavía, no digamos ya lo de las baterías, todavía, como os decía, está un poco en pañales, ¿no? Los combustibles fósiles proporcionan, más de las 3/4 partes de la energía en los países ricos. Países como España, por ejemplo, como Italia, como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, como el propio Japón. Dependiendo, cada país tiene su mix diferente, los hay que más y los hay que menos. Pero incluso los que tienen una presencia de energía renovable muy intensa, como es el caso de España o el caso de Alemania, siguen dependiendo, ya digo, en 60, 65% siguen dependiendo de combustibles fósiles, ya sea carbón o ya sea, sobre todo en el caso europeo, ya sea gas. Así que esta es la realidad, de nuevo, nos guste o no nos guste, es lo que hay. Una persona promedio en el mundo desarrollado, una persona promedio en el país promedio del mundo desarrollado, consume más energía proveniente de combustibles fósiles a diario, que toda la energía utilizada por 23 países africanos.
Esa es la realidad. Es decir, por una persona en 23 países africanos. No sé, yo la verdad es que sinceramente me parece, como os decía, que es un poco hipócrita por nuestra parte. Pero claro, los ricos del mundo quieren evitar que los pobres empleen combustibles fósiles, porque ya digo, les parece mal, el clima lo va a pagar y tienen que empezar ellos a hacer el sacrificio. Se estima que actualmente más o menos unas 3.500 millones de personas carecen de acceso fiable a la electricidad en estos momentos. Estoy hablando no de acceso fiable, de acceso a la electricidad pueden tener, pero de una manera más o menos intermitente, no, de acceso fiable. 3.500 millones de personas, es una cantidad considerable, es casi, pues teniendo en cuenta que somos unos 7.000 millones, pues casi la mitad de 7.000 y pico millones, somos casi la mitad de todos los seres humanos que hay sobre el planeta. Bien, en lugar de darles acceso a energía, al mismo tipo de energía que ha ayudado, que consiguió que los países ricos se desarrollasen en el pasado, no, les están exigiendo que eviten el carbón, el gas, el petróleo y se dirijan directos a una suerte de nirvana ecologista, con paneles solares, aerogeneradores, que, como os decía, son intermitentes. Este paraíso prometido, y además se lo dicen una y otra vez en las cumbres internacionales, es esencialmente una farsa construida sobre ilusiones y marketing ecologista. Será un paraíso el día de mañana, como sería un paraíso en nuestra sociedad, especialmente en lo relativo a la movilidad y a otras muchas cosas para nuestros antepasados de hace 2 siglos. Si les tratan de vender en vida nuestros avances tecnológicos actuales, como diciéndoles, lo vais a ver, tenéis simplemente que esperar y hacer unos cuantos sacrificios. Pues no, tuvieron que esperar efectivamente y hicieron los sacrificios que les tocó hacer, como nosotros hacemos los que nos toca hacer en función de la tecnología de la que disponemos. La realidad es que si el tercer mundo no quema gas, o no quema petróleo, o no quema carbón, quemará bosques, quemará biomasa, o quemará estiércol. Que sí, ambos son neutros en carbono, pero claro, quemar bosques es... en fin, no es muy bueno para el medio ambiente. Los bosques son fundamentales para cualquier ecosistema y quemar estiércol no parece lo mejor para la salud, especialmente si se quema dentro de los hogares, como sucede a menudo en el tercer mundo. Lo podemos ver a través de noticias y de documentales. Al final no van a dejar de calentarse en el caso de que tengan frío, ¿no? Su nivel de vida va a ser muy bajo, pero fuego harán. Quemar cosas, quemarán cosas. No quemarán el gas, pero quemarán el paisaje. Carbonearán, como hacen en muchos lugares de África o de América. Irán a cortar árboles al bosque y para convertirlos en carbón vegetal, devastando ya de paso el bosque y todas las criaturas que lo pueblan, que en el caso de los bosques tropicales son muchas y deberíamos seguir conservándolas. En una palabra, que ningún país a lo largo de la historia ha conseguido desarrollarse, por lo que sabemos, no sé, por lo que sé yo, por lo menos, quizá alguno de vosotros me ilumina con alguno que haya conseguido desarrollarse empleando exclusivamente energías renovables. Que ningún país ha conseguido desarrollarse sin energía barata y abundante. Bueno, esa es la razón en definitiva por la que los países ricos, que quieren seguir siéndolo, pues siguen quemando gas y carbón y petróleo y lo que les pongas por delante, porque no quieren reducirse a la pobreza. En lugar de impedir que los países pobres se desarrollen con una energía barata, segura y abundante, como es por ejemplo la proveniente del gas, tan barata, tan segura y abundante que la utilizamos nosotros. Nos gustaría realmente calentarnos con un pequeño panel solar que cargase una batería en cuestión de 10 minutos y que tuviésemos electricidad para todo el día a un coste minúsculo, pero es que tecnológicamente no es posible. Así que por ahora tenemos que quemar gas natural. Bien, pues en lugar de impedir que los pobres se enriquezcan, se modernicen, se desarrollan con esta misma energía que utilizamos nosotros, el primer mundo quizá debería invertir, podría dedicar el dinero y los recursos, podría dedicarlos a invertir en las innovaciones necesarias, que van a ser muchas, para hacer que la energía renovable, esos paneles solares, esos aerogeneradores, que pueden ser terrestres, marinos, esas baterías de las que hablaba antes, que estaban todavía en un estado muy embrionario, pues para que toda esa energía renovable y la manera de acumularla
y de conservarla sea más eficiente, sea más barata que los combustibles fósiles. Hecho eso, el tercer mundo no tardará en seguir el camino. Lo harán voluntariamente y no a la fuerza, y podrán, si eligen el conjunto de instituciones adecuadas, podrán desarrollarse y podrán unirse al mundo desarrollado, que es lo deseable. No es deseable que existan países pobres, como no es deseable que exista gente pobre. El problema, en definitiva, no es la riqueza, el problema es la pobreza, tanto a título individual como a título colectivo, en el caso de un país. Pues bien, no lo podrán hacer mientras los países del primer mundo perseveren de una manera además tan escandalosa en esta hipocresía tan suya. Bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega, con esta pequeña reflexión que os acabo de hacer, hasta aquí llega el A la Contra de hoy, y nos vemos en el próximo A la Contra.